no para esta temporada nomás, sino para todo el año. Y lo vimos el día viernes. Esta palabra o esta declaración que nos va a estar guiando durante el año es enviados con la unción de Cristo. Y todos nosotros, todos los que somos parte de la iglesia, somos ungidos con la misma unción que el Cristo. El Señor Jesús declaró esa unción, no está ahí, chicos, solamente hago un repaso. En Lucas capítulo 4, después que Él fue bautizado, fue llevado al desierto. Cuando Él fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre Él, dice, como una paloma. Se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o quien tengo mi agrado. Y después de eso dice que el Espíritu en un ekbalo lo llevó al desierto, ¿sí? La palabra ekbalo va a ser una palabra que vamos a estar tratando mucho. Y saben que la palabra ekbalo es incluso hasta una palabra media violenta, porque no es que lo llevó, lo empujó. Algunas traducciones dicen que el Espíritu lo empujó, lo llevó medio forzado al desierto. En el desierto el Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y en ese tiempo, al final de ese ayuno, Él tuvo hambre, vino el tentador, resistió las tentaciones y volvió lleno del Espíritu Santo para comenzar su ministerio que iba a durar 3 años. Lo primero que hace es ir a una sinagoga. Y en esa sinagoga Él le dan para leer uno de los rollos, fue el de Isaías. Y Él, al abrirlo y leerlo, lee la profecía que hablaba acerca del ungido, del Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y ahí comienza a declarar una serie de cosas de para qué lo había ungido. Y Él dijo: hoy esta palabra se ha cumplido delante de todos vosotros. Y pudimos ver el día viernes que esa unción que estaba sobre Jesús ahora está sobre la iglesia. Jesús en todo su ministerio cumplió con exactamente lo que esa profecía decía. Todo lo que la unción decía, el para qué de esa unción, lo cumplió al pie de la letra. Pero ahora, como la iglesia tiene la unción del Cristo, también tiene que hacer cumplir esa profecía. Somos parte. ¿Por qué? Porque Jesús es la cabeza. Y si la cabeza del cuerpo está ungida, todo el cuerpo está ungido. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo del ungido. Por eso la unción está en nosotros también. Y el Señor ponía esta palabra para la iglesia porque tenemos que comenzar a ser conscientes y activar lo que significa tener la unción del Cristo sobre nosotros. Eso significa que nosotros somos enviados por el Espíritu Santo, por el Señor, con la autoridad del Señor, a hacer lo mismo que hacía el Señor Jesús. A predicar, a orar por los enfermos, a traer libertad a los cautivos y sacar de la cárcel a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bueno, todo eso lo explicamos el viernes, así que solamente algo repaso. Hoy quiero hablarles un poco de esto porque la iglesia recibió ese envío en Mateo 28, 18 que decíamos el día viernes. El Señor los envía. Ese sí está, chicos, Dice: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta Maranata. Ahí está el Maranata. Pero también está el ekbalo porque Él los está enviando. Y está la unción porque dice: vayan y hagan discípulos y enséñenles, bautícenlos. Para ser discípulos, mis hermanos, no basta solamente dar unas lecciones de una guía. No son 6 lecciones de una guía a ser un discípulo. Hacer un discípulo es vida, es transferencia de vida. Y eso te puede llevar meses, años.
Por eso hacer un discípulo no es solamente 6 lecciones de nueva vida en Cristo, sino que es años. El Señor Jesús, para formar a 12, ¿cuántos años? Bueno, 11, uno quedó en el camino. ¿Cuántos años estuvo? 3 años, 24 horas al día. Y aún así, todavía no estaban listos, porque tuvo que venir la unción del Cristo para que activen todo lo que habían aprendido. Por eso el Señor nos envía a ser discípulos, no nos envía simplemente a evangelizar. Listo, prediqué, escuchen, hagan lo que quieran después. No, nos envía a ser discípulos. Y nos dio esa autoridad. Pero también en Hechos 1:8 dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto es lo que vamos a estar trabajando durante este año. Hermano, vos sos una vasija, un depositario de la autoridad y el poder de Dios para hacer la tarea que Él nos envía a hacer. ¿Saben dónde más se va a activar esta unción? Afuera. Afuera de estas 4 paredes. Siempre estoy diciendo que ahí en la puerta voy a poner un banner, algo que diga: a partir de acá manifestate, ¿cierto? A partir de acá empieza tu campo misionero, decía en otra iglesia. Porque la unción, hermano, es para ir por los perdidos, para ir a ser discípulos, para ir por los que necesitan. Hoy quiero hablarles de una palabra que le puse: rompiendo barreras. Rompiendo barreras. Y vamos a leer, yo te voy a invitar a leer el capítulo 10 del libro de los Hechos. Va a aparecer ahí, pero me van a decir: pastor, pero un montón. Bueno, pero se lee rápido, porque necesito que estemos empapados de esta lectura para poder tratar con lo que vamos a hablar, ¿sí? Leamos así. Hechos capítulo 10 dice: en Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era un centurión del regimiento conocido como Italiano. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba con mucho dinero al pueblo y siempre oraba a Dios. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó: Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió: Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro, que está hospedándose en casa de Simón el curtidor, quien vive junto al mar. En cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a uno de sus asistentes, que era un soldado piadoso. Y luego de contarles lo sucedido, los envió a Jope. Al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo atado por las 4 puntas. Dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió: no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Por segunda vez la voz le dijo: lo que Dios ha limpiado no lo llames común. Esto se repitió 3 veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado y que preguntaban por la casa de Simón llegaron a la puerta.
Llamaron y preguntaron si allí estaba hospedando Simón, al que también se le conocía como Pedro. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan, así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó entonces en donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo: yo soy el que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, es un hombre justo y temeroso de Dios. Todos los judíos hablan bien de él. Un ángel le dio instrucciones de que vayas a su casa para que él escuche tus palabras. Entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó, y al día siguiente se fue con ellos y con algunos de los hermanos de Jope. Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. En cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo y, arrodillándose delante de él, le rindió honor. Pero Pedro le dijo: levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Mientras hablaba con él, Pedro entró y se encontró con que ya se habían reunido muchas personas. Entonces les dijo: como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Por eso cuando me llamaron vine sin replicar. Pero ahora les pregunto: ¿para qué me han hecho venir? Cornelio le dijo: hace 4 días como a esta hora, es decir, a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa. De pronto vi que delante de mí estaba un varón vestido con ropas resplandecientes. Ese varón me dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que los mandé por ti y has hecho bien en venir. Como puedes ver, aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado decirnos. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. Este mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano. Es decir, nosotros los que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó de entre los muertos. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de Él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Mientras Pedro hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo, pues lo oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿hay algún impedimento para que no sean bautizados en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Bien, perdón, debo que... Le va a salir humo de las muñecas. Bien, hermosa historia de la palabra. Acá estamos en un periodo en el cual la iglesia ya tenía aproximadamente más de 10 años de existencia. Pero pasados estos 10 años todavía habían cosas, todavía habían prejuicios, todavía había un entendimiento muy poco acabado del plan de Dios para las naciones y el plan de Dios para la iglesia. Y
qué bueno que es Dios, que a pesar de que la iglesia a veces somos tan cabezones, Él se encarga de que su palabra se cumpla igual. Porque el Señor Jesús les había dicho: me van a ser testigos, tienen que ir, vayan. No les dijo que se quedaran en Jerusalén. Hay un concepto de misiones que dice: si no cumplís Hechos 1:8, Dios te mete en un Hechos 8:1. ¿Saben lo que es Hechos 8:1? Comienza la persecución a la iglesia. Hechos 1:8 es: recibirán poder y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si no cumplimos con Hechos 1:8, Dios nos mete en un Hechos 8:1, que es persecución. Te saca igual. Te guste, por las buenas o por las malas, te saca igual. Yo te aconsejo que lo hagas a la buena, porque a nadie le gusta tener que cumplir la palabra de Dios por las malas. Y acá nos encontramos con un romano, un centurión. Un centurión era un hombre de mucha autoridad, era parte de la milicia romana, era jefe de 100 soldados, entre 80 y 100, una centuria. Y tenía mucho poder, tenía autoridad, tenía una posición económica bien, estable, pero llama la atención la historia de este hombre, que era un hombre que buscaba de Dios. Y voy a tocar 4 puntitos acerca de esto, y quiero que tengas el corazón abierto, porque hay mucho que el Señor quiere hablarnos en esta hora. En primer lugar, el primer punto es para memoria delante de Dios. Hechos 10, 3-4 leíamos, dice que estaba Cornelio orando, tuvo esta visión, se le presenta al ángel, y el ángel le dice: Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Me gusta mucho la versión Reina Valera porque tiene otro, un poquito más profunda. En la versión Reina Valera dice: tus oraciones y tus limosnas, la otra, chicos, tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. ¿Sí? No es solamente que las recibió como ofrenda, sino que dice: han sido para memoria delante de Dios. Cornelio era un hombre piadoso en todo sentido, pero acá se destacan estas dos cosas: tenía temor de Dios y ayudaba a los necesitados. Eso es las limosnas. Por eso que siempre decimos muchas veces cuando pasamos a entregar nuestras ofrendas, nosotros no pasamos a entregarle limosnas a Dios, porque la limosna es para alguien que lo necesita y entregás algo que vos podés. Eso no es ofrenda. Dios no necesita limosnas. Nosotros entregamos ofrendas, pero en la palabra vamos a encontrar muchas veces que la limosna era algo importante porque había mucha gente necesitada. Había muchos que no tenían un plan social, no tenían trabajo, una entradita, algo. Entonces vivían de las limosnas, de lo poco mucho que podía la gente darles. Y Cornelio era un hombre que tenía un corazón dadivoso, un corazón generoso. Tenía temor de Dios y tenía un corazón generoso. Temor de Dios porque lo buscaba, porque oraba. Yo no sé qué clase de oraciones haría, porque era un hombre pagano. No sé quién le habrá enseñado a orar. Quizás tuvo algún encuentro con algún judío y le enseñó a orar al Dios creador. No sé cómo oraba, porque hasta este momento Cornelio no era un hombre que tuviera conocimiento del plan de redención, que tuviera conocimiento de Jesús, nada de eso, pero él oraba. Él sabía que había un Dios, y así como sabía que había un Dios, lo buscaba y quería ser del agrado de ese Dios. Y saben, después lo vamos a ver, pero siempre que buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Siempre. Cornelio
era un gentil. Todo el que no era judío se le denominaba gentil. La palabra gentil, no gentil como la conocemos nosotros, sino que era una manera de discriminar quién era judío y quién no. Él era un romano, tenía la cultura romana, se vestía como romano y vivía como romano, pero estaba buscando al Dios creador. Y es asombroso que este hombre, como romano y gentil, tenga esta búsqueda. Yo no sé si antes de ser cristiano, antes de que alguien siquiera te hablara, tuviste una búsqueda así. Nosotros tenemos una sociedad y una cultura que dentro de todo está impregnada por el cristianismo, porque la iglesia oficial de una u otra manera le ha compartido, ha impuesto la fe cristiana de una manera quizás no clara del todo, pero bueno, sea como sea, vos le preguntás a la gente quién es Jesús y vas a ver. Hay muy pocas personas que te puedan decir, no, nunca escuché de Jesús. Pero en nuestra sociedad creo que todos hemos escuchado alguna vez de Jesús. Pero acá este hombre no tenía cómo. Sin embargo, igual buscaba. Igual buscaba. No tenemos información si conocía algo de Jesús, si había escuchado, qué conocimiento tenía de este nuevo camino que era la iglesia. Pero sí sabemos que buscaba a Dios y quería agradar a este Dios, y aparte era un hombre generoso. La frase esa, ha subido para memoria, indica que en el cielo Cornelio estaba presente. Indica que en el cielo, a pesar de su poco conocimiento, de su manera de llevar adelante su espiritualidad, a pesar de eso, Cornelio era tenido en cuenta, era considerado, entraba en el registro de Dios. Porque para la frase esa, tener memoria, es como si algo sucede y hay que anotarlo para no olvidarlo. ¿Sí? Entonces Cornelio, cada vez que oraba, no sé si habría un ángel o quién, pero había alguien que anotaba para memoria sus oraciones, para que alguien las recuerde, y ese alguien era el Señor. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿estás consciente de que tus oraciones son registradas? ¿Estás consciente de que cada vez que orás por alguien, que orás por alguna situación, cada vez que intercedes por una persona, en el cielo se está registrando esa oración? Porque Dios no es que esta sí, esta no, a ver, o de 3 a 4 atiendo, de 4 en adelante no atiendo más. No oren ahí, porque si el que ora ahí, la oración se pierde. No, el Señor las 24 horas del día, 365 días al año, todos los años de tu vida, va a escuchar la oración y va a quedar registrada. Porque en el cielo nadie olvida las palabras que suben delante del Señor. Y sean de nosotros o sean de alguna persona que le está buscando sinceramente, van a quedar registradas. Para Cornelio estas palabras quedaron registradas, y no solamente quedaron registradas, sino que tuvieron respuesta. ¿Y qué respuesta? Un ángel se le presenta. Un ángel que le dice: Cornelio, ¿sabes que allá en el cielo te tienen muy en cuenta vos? Porque orás, buscás, porque ayudás a la gente. Todo está registrado, Cornelio. Esto, hay un caso en la palabra que nos da como un poco de ejemplo también de qué significa que queden en las memorias.
En el libro de Esther, en el capítulo 6, no lo voy a leer, hay un caso, después léanlo en su casa. Esther ya estaba en el palacio del rey y su tío Mardoqueo, ¿se acuerdan del muchacho, de ese hombre? Desbarató un plan que se estaba tramando contra el rey. Querían matar al rey. Y él escucha, estaba en el momento indicado, en la hora indicada, para escuchar lo que estaban tramando. Y cuando él escucha eso, se lo informa inmediatamente a Esther para que le informen al rey y se desbarata todo el plan. Por eso que no debemos temer, mis hermanos, que el Señor no va a dejar que el enemigo haga planes en secreto contra nosotros. Él va a desbaratar, va a saber cómo hacer que se desbaraten sus planes. Y Mardoqueo informa esto y queda en las memorias. Dice que lo escriben lo que hizo Mardoqueo. Y llega un momento en que el rey, un día leyendo las memorias, sus memorias, lee esta historia que Mardoqueo ayudó con que se desbarate ese plan en contra de él. Y él pregunta, ¿se lo honró a Mardoqueo por esto? Y le dijeron que no. E inmediatamente proceden a que se honre a este hombre que había salvado la vida del rey. Si no hubiese quedado en las memorias, eso se hubiese olvidado y Mardoqueo no hubiese recibido nunca esa honra. Y esta historia nos narra un poco esto, mis hermanos. Esto es que las cosas queden en la memoria. Son las cosas que quedan registradas. Por eso puede ser que a veces una oración vos digas, pero ya el Señor se debe haber olvidado, ya la hice hace como 20 años esa oración. No, porque para el Señor las oraciones no quedan olvidadas, están en su archivo, están en su registro. El tema es que están esperando el momento oportuno para que se hagan realidad. Si no, pregúntele a Zacarías y a Elizabeth. Zacarías y Elizabeth, que habían orado por un hijo. Y ya como que habían dejado de orar porque ya está, si ya eran ancianos los dos, ya no vino. Sin embargo, el ángel se apareció a Zacarías y le anunció, tu oración ha sido escuchada. ¿Y qué? ¿Qué oración? Si ya dejamos de orar por esto, pero ya la oración quedó registrada. Entró en el registro. Y como entró en el registro, entró en el cronos de Dios. Solamente estaba esperando el momento. Así que no dejemos de orar. No pienses que es una pérdida de tiempo orar. Porque las oraciones van a quedar registradas y un día van a tener su contestación en el tiempo de Dios. Amén. Cornelio oró, sus oraciones quedaron allí en el registro y un día tuvieron esa contestación. Si nos evaluáramos entonces, mis hermanos, nuestras oraciones, ¿estás consciente de eso? Que están quedando registradas. No te sorprendas si de acá a 5 años, pero yo lo oré esto, sí, yo oré esto, pero lo oré hace un montón. Bueno, llegó el momento de la respuesta. Dios, nosotros nos podemos olvidar, pero Dios anota y contesta a su tiempo. Amén. Hermanos, al Señor, quiero decir algo que va a ser un poquito fuerte, ¿sí? Al Señor no lo mueve que nos victimicemos. Al Señor no lo mueve el victimismo, el llorar, Está bueno cuando lloramos por un quebranto, porque el Señor me tocó, todo eso. Pero llorarle la carta al Señor no va a conseguir nada.
Porque al Señor no lo mueve el victimismo. Al Señor lo mueve la fe. La fe. Y si hay algo que podemos ver en la historia de Cornelio, es fe. Es un hombre que buscó por fe. Amén. Segundo punto, Dios rompiendo prejuicios. Hechos 10 del 13 al 16 dice: entonces oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Pedro respondió: no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Siempre Pedro diciéndole algo al Señor, ¿no? Lo que él tiene que hacer. Por segunda vez la voz le dijo: lo que Dios ha limpiado no lo llames común. Esto se repitió 3 veces. Es cabezón Pedro. ¿Quién se identifica con Pedro? A mí me llama mucho la atención. Creo que incluso tengo una prédica por ahí de hace años atrás que se llama Las 3 de Pedro. Porque siempre Dios le tenía que hablar 3 veces. Hasta 3 veces le hablaba. Y acá nuevamente 3 veces. Pedro, mata y come. No, porque eso nunca. Es lo mismo que la noche que iba a ser entregado al Señor. Pedro, ¿me vas a negar? No, yo nunca te voy a negar. Pedro, a ver, no estamos entendiendo. Y acá de vuelta, mata y come. No, yo nunca. Pedro. Pero claro, él viene, ¿se acuerdan que hablábamos de mentalidad? Aún habiendo recibido el Espíritu Santo, Pedro necesitaba seguir siendo transformado, cambiando mentalidad. Y para Pedro es un episodio, el capítulo 10 es un episodio de transformación de mentalidad. Pedro ya había aprendido que no siempre que el Señor le quisiera decir algo utilizando como figura la comida, era porque estaba hablando de comida. ¿No? Porque en su momento el Señor le dice que se guarden de la levadura de los fariseos. Y algunos de los discípulos decían: no, se debe estar hablando porque nos olvidamos el pan. Y no, se estaba refiriendo a la doctrina de los fariseos. Entonces yo creo que a esta altura ya aprendió y dijo: no me está hablando de comer comida impura, me está queriendo decir otra cosa. Pero estaba en eso, no estaba entendiendo qué era lo que el Señor le estaba diciendo. Y esto lo perturbaba. En el corazón de un judío, en su idiosincrasia, no había lugar para los gentiles en la relación con Dios. O sea, imagínense que la iglesia nace con judíos. Son judíos, todos. Y ellos pensaron que el evangelio era solamente para los judíos, que anunciar al Mesías era solamente para los judíos. Ellos pensaron que se iba a cumplir la palabra de que el Mesías definitivamente iba a reinar sobre las naciones, las naciones iban a ser subyugadas, pero nunca se imaginaron que el Mesías se iba a abrir al mundo y que los gentiles también iban a recibir la unción del Cristo, que los gentiles también iban a recibir al Espíritu Santo. Y eso abre un montón de complicaciones para la mente de un judío. ¿Por qué? Porque si predicamos solamente a los judíos, estos judíos, dentro de todo, por la cultura y la idiosincrasia judía, tenían una forma de ser bastante tranqui. Creen en Dios, éticamente son bastante tranqui, moralmente también. Ahora, que el evangelio se haya abierto a los gentiles era encontrarte con pueblos paganos, con culturas totalmente pecadoras, con un montón de situaciones que para un judío, como dijo Pedro ahí mismo, ustedes saben que venir a esta casa es aborrecible para nosotros. No se lo mandó a decir con nadie, se lo dijo en la cara. Pero es que era eso lo que él vivía. Esa era su forma de ver al mundo. Por eso Dios tuvo que empezar a romper barreras, a romper esta idiosincrasia judía, a romper su mentalidad para que entienda que el evangelio no era solamente para ellos,
que el evangelio es para todos. Todos. A través de esa visión, Dios le mostró que Él no hace acepción de personas. Que para Dios todas las personas son importantes. Estén como estén. Sean de donde sean. No hay acepción de personas. Quizás para nosotros sí. Y eso es algo que la iglesia, hermanos, tiene que también poder ser transformada nuestra mentalidad. Porque a veces, queriendo y no queriendo, conscientes o inconscientemente, quizás tengamos más resistencias de ir a uno que a otro. A este sí y a este ya por portación de cara, como se dice, no. Y ese no es el evangelio. Los discípulos llegaron a un lugar donde no los recibieron. Juan y Jacobo: Señor, ¿querés que oremos para que baje fuego del cielo? Y el Señor: no, muchachos, ¿qué les pasa? ¿No saben de qué espíritu son? Y esa misma pregunta es para la iglesia. ¿Vos sabés de qué espíritu somos? O a la hora de ir a hablarle a alguien, primero evaluás a la persona. A la hora de ir a predicar el evangelio, primero ves cómo está vestido, cómo es la cara, si te da confianza o no te da confianza. ¿Qué evaluamos? Bueno, el Señor le está enseñando a Pedro que Él no hace acepción de personas. Porque para Pedro un romano era una persona aborrecible, no quería saber nada. Primero por todas las costumbres paganas, por su cultura, pero también eran los opresores. Era el imperio opresor de los judíos. Ellos, Cesarea, donde tuvo que ir Pedro ahí, perdón, recién dije Pablo, donde tuvo que ir Pedro, Cesarea, era una ciudad que se había construido para César Augusto. En esa ciudad había altares y templos al César, porque el César era considerado un dios. Roma era idólatra. De hecho, hasta a los soldados romanos y a los romanos en sí, los judíos, ¿saben cómo les decían? Perros. Perros. Y acá es donde Dios tiene que trabajar en la mente de Pedro para que entienda que Dios no los miraba como ellos los miraban. El apóstol Pablo dice en Colosenses 3:11 algo muy importante. Viene hablando del evangelio, dice: donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Eso es lo que importa. Cristo está en todos y es sobre todos, es para todos. No, lo demás ya no importa. Santiago 2:1 también enseñando acerca de esto. Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencias entre las personas. Por lo tanto, el Señor nos ha dejado en su palabra este mandamiento, hermanos. No podemos hacer diferencias. Porque a veces quizás nosotros, por desechar a una persona, estamos desechando todo un propósito de Dios.
todas las personas delante del Señor son dignas de escuchar el Evangelio. Todas. Si nosotros persistiéramos con ese pensamiento, y si la iglesia se hubiese manejado con ese pensamiento, creo que muchos de nosotros no estaríamos acá. Pero porque hubo gente que se movió impulsada por el Espíritu, un día nos vinieron a hablar. Y no miraron la cara, ni miraron la condición social, y no miraron quiénes éramos. Simplemente nos dijeron: Jesús murió por tus pecados. Dios te ama. Pero fueron impulsados por el Espíritu. Si fuera porque era la cosa más prejuiciosa, muchos no estaríamos. No estaríamos. En la mentalidad de la primera iglesia, que eran todos judíos, el mensaje era para ellos. Que no quede aquí solamente. Fíjese que a veces caemos aún en lo que los mismos judíos habían establecido, porque ellos decían que Dios era de ellos y no era para nadie más. Incluso alrededor del templo había un cercado hecho de material, de piedra, en el cual había una advertencia para que ningún gentil pasara de ese vallado dentro del templo. Y eso que el Señor había declarado como mi casa de oración para las naciones se había perdido. Cuando el Señor los agarra a azote a todos y tira todas las mesas y todo, ¿saben dónde estaban todo eso? En el patio que por ley se había establecido para que las naciones, los extranjeros, vayan a orar. Pero ellos lo habían llenado de cosas, y de esa manera le hablaban y decían con ese mensaje a las naciones: no nos importa, Dios es nuestro. No es para ustedes. Que no seamos así nosotros. Que no seamos así. Punto 3. La guía del Espíritu Santo. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan, así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos, porque yo los envío. ¿Qué sucede ahí? Un ekbalo. A esto se le llama estar en conexión con el Espíritu Santo y ser guiados por Él. O sea, imagínense esa conexión de Pedro, que escuchaba con detalle lo que el Espíritu le decía: Pedrito, te están buscando 3 hombres, anda con ellos. Esto es todo, lo armé yo. Los cristianos, los hijos de Dios, tendríamos que destacar por poder escuchar la voz de Dios, por ser guiados por el Espíritu Santo. Una vuelta estaba dando una materia justamente del Espíritu Santo, y yo decía, y el Señor me habló y les contaba un testimonio, y alguien me dijo: ¿qué? ¿Vos escuchás la voz de Dios? ¿Dios te habla? Y para mí eso fue muy triste escucharlo, porque le dije a esa persona: lo triste sería que Dios no hablara. Dios está hablando. Dios habla. Dios constantemente está hablando. El tema es si tengo oído para escucharlo. Pero Dios habla. Habla. Dios habla por medio de su palabra, que es la palabra profética más segura. Dios habla por un hermano que te puede venir, te ora y capaz que te dice algo. Te habla por una situación, te habla por una visión, te habla por sueños. Dios
a mí me habla mucho por sueños. A veces no entiendo los sueños. Se los cuento a mi señora y me dice, ¿no te das cuenta? Gracias al Señor que me puso una mujer mi esposa, que a veces me dice, hay algo que Dios te quiere hablar y muchas veces también me da la interpretación. Y si no, NASA, ¿no? Pero tengo muchos sueños anotados en un cuaderno, en un archivo en realidad, de cosas que Dios me ha hablado. Y doy gracias porque son palabras que se han ido cumpliendo y otras que sé que se van a cumplir. Pero Dios habla. A Pedro le habló con una visión en este momento. ¿Cuántos han tenido visiones aquí? ¿Alguna vez una visión? Una imagen, algo. Y si no, hermano, pedile, Señor, mostrame algo. Mostrame algo. ¿Cuántos han tenido un sueño que dicen, esto es del Señor? ¿Cuántos han recibido en algún momento una palabra profética que un hermano vino del Señor me dice para vos? Dios habla. Dios habla. Dios quiere hablar. Y Dios está más interesado en hablar, muchas veces, más interesado en hablar que lo que nosotros estamos en escucharle. Pero Él quiere hablar. Él te quiere hablar. A diario, leer la palabra, al hacer nuestro devocional, Él habla. Pero no te quedes con eso. Vamos en profundidad, busquemos. Pedro acá estaba en su tiempo de oración, acá dice que entró en un éxtasis y vio todo esto. Pero hay que buscar que Dios nos hable. No te rindas y digas, bueno, ya está, ya Dios no me habló. No. Busca que te hable. En la iglesia debería escucharse mucho más. El Señor me dijo tal cosa. Pero no con este abuso del Señor me dijo que muchas veces caemos, ¿no? Algunos piensan que el Señor les dijo algo y en realidad no les dijo nada. No, sino con la certeza y la convicción, porque la palabra dice que la palabra de Dios viene, que la fe viene por la palabra de Dios. Y allí cuando habla palabra de Dios está hablando la palabra rema. Es decir, que la fe viene por recibir rema. Una palabra fresca, nueva, algo que Dios te está hablando personalmente. El rema de Dios deberíamos escucharlo más seguido. Y no te quedes con que no, yo hace 5 años, no. Porque Dios quiere hablarte más seguido que eso. Debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu. Y acá vemos 2 formas en que a Pedro le llega el mensaje espiritual. Por una visión, pero luego en una voz audible del Espíritu. Bueno, no sé si audible, quizás. Pero entiende, Pedro. Entiende esto. Yo considero que este momento para Pedro fue el germen inicial de lo que iba a ser el trabajo de la iglesia hacia los gentiles. A partir de acá, todo cambia. Y cambia porque Pedro era una autoridad. ¿Dios podría haber venido a hablar de otra manera? Sí. Pero usa personas. Usa personas. Nada más que esas personas tienen que estar conectadas, entendidas, maduras, para que el Señor los use como
Él quiere usar. Punto número 4. Los frutos de la búsqueda. Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban. Qué tremendo de haber sido, porque Pedro estaba hablando, estaba predicándole a unos gentiles. No sé con qué entusiasmo. Estaba hablando el mensaje de donde tenemos ahí, cuando uno lee ese discurso de Pedro, esa prédica de Pedro, podemos entender qué era lo que la iglesia predicaba también. Y fíjense que predica, el centro es Jesús el Mesías. Jesús el Mesías. Y estaba hablando Pedro, y entonces dice el Espíritu Santo cayó, como que ni siquiera esperó que terminara el mensaje. Y el Espíritu vino sobre todos ellos y comenzaron a hablar en lenguas, a profetizar. Y debe haber sido algo tan tremendo ver gentiles también recibir el Espíritu Santo. Ver personas que no eran judías también recibir el Espíritu Santo. Lo que ocurre en el final de este capítulo es lo que se había sembrado desde el principio. Un hombre que buscó. Un hombre que quería encontrarse con Dios. Un hombre que oraba sin saber muy bien a qué, pero sabía que había un Dios grande, creador. Un hombre que persistió en eso. Y acá tenemos el fruto, porque cuando él recibe las instrucciones, Cornelio prepara su casa. Cuando él recibe las instrucciones, Cornelio no solamente prepara su casa, sino también a su familia. Y no solamente eso, invita a toda su familia. Y no solo eso, invita a sus amigos más íntimos. Si esa casa estaba llena de gente que Cornelio quería que escucharan, porque él sabía que algo venía, que algo poderoso venía, y no se lo quería quedar solamente para él. Qué hermosa esta actitud, porque Cornelio no le importó llenar su casa de gente. Dice el mensaje: lo que venga a decir este Pedro, yo quiero compartirlo con todos. No es solamente para mí. Podría haberse quedado él diciendo, bueno, es para mí. Podría haber dicho, me quedo en mi casa con mi familia, que venga Pedro, me hable a mí solamente. Pero no hizo eso, sino que lo compartió. Y ese es un llamado a la iglesia. Ese es un llamado a nosotros. Porque vos, si has conocido al Señor, no te lo podés quedar para vos. Porque vos sabés que hay bendición en el Señor. Vos sabés que hay plenitud en el Señor. Que hay gozo en el Señor, que hay cosas que este mundo no da, y como no me la da, no me la puede quitar, ¿no? Pero no me lo puedo quedar para mí. Tengo que compartirlo. Y Cornelio nos da esta gran enseñanza de compartir con su familia, con sus amigos. Llenó la casa. Él no sabía qué era lo que este Pedro, este hombre, ni siquiera lo conocía a Pedro. No sabía nada, porque cuando lo ve a Pedro se le tira a los pies. Y Pedro dice, no, parate, si los dos somos hombres. Y él abre su casa para que lo comparta.
Y me llama la atención de Pedro, que dice, bueno, díganme para qué me trajeron. Bueno, quizás 2000 años después nosotros entendemos que si se nos abre una casa llena de gente, ¿para qué es? ¿No? Pedro está ahí como medio, ¿y para qué me trajeron? Todavía no se le había revelado el evangelio a los gentiles. Y ahí, Cornelio, yo recibí un mensaje. Te mandé a buscar porque recibí un mensaje. Porque se me presentó un ángel y me dijo que te buscara, que vos tenías algo para decirnos. Y entonces, acá te tenemos. Hiciste bien en venir. Me encanta esa frase. Hiciste bien en venir. Y sí, tenía que ir. El Espíritu le dijo, andá. Obediencia. Hermanos, que podamos escuchar de gente de acá del barrio, que podamos escuchar de gente del oeste, que podamos escuchar de gente de la meseta, que podamos escuchar gente de todo lugar, ese que nos puedan decir en algún momento, hiciste bien en venir. Porque sé que necesito escuchar lo que vos tenés. Gracias por venir. Y allí Pedro predica. Y pasa lo que pasó. Cornelio era un buscador, quería agradar a Dios, tenía temor de Él, y la palabra nos enseña con respecto a esto algunas cosas. Por ejemplo, en Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Esta es una promesa del Señor, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Cuando hay un corazón que busca, cuando hay un corazón que se acerca al Señor, el Señor no lo va a echar afuera. El Señor dice la palabra, solamente resiste a los, lo vimos la semana pasada, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él resiste a los soberbios, pero a todo el que le busque sinceramente, como lo hizo este Cornelio, sin mucho conocimiento, sin mucha teología, pero con mucha fe, este hombre encontró el favor de Dios. Y vos, en esta tarde, si cumplís con el mismo principio, te vas a encontrar con Dios. Si en tu búsqueda de Dios no hay mucha teología, no importa. Si en tu búsqueda de Dios no hay mucho sistematismo, si en tu búsqueda de Dios no hay como, no sé orar, algunos dicen no sé orar, pero no te hagas problema, porque lo que Dios quiere es fe. Algo tan sencillo como que creas que Él está. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Si tu búsqueda es sincera, si tu búsqueda es sencilla, tienes fe, no importa tu teología, cuánto sepas o no. No importa toda la estructura que a veces nos armamos para orar o para decir algo medio religioso. Si tu búsqueda es sencilla, sincera y con fe, Dios te escucha. Dios te escucha. Y contesta, recompensa al que lo busca así. Por eso que el Señor dice, sean como niños. Sean como niños. Crean. Los niños no tienen mucha vuelta en sus oraciones. Los niños dicen, papá, o sea, Dios, gracias por la comida. Y están
Si ustedes le han pedido a un niño que ore por la comida, saben que esa oración puede extenderse, ¿verdad? Y empiezan a orar por la comida y por el tío y la tía y el vecino y el gatito y siguen, ¿no? Y son sinceros. Son sinceros. Y el Señor dice: yo quiero que seas así, que me busques así, porque esa es la oración que va a tener contestación, no la que está cargada de palabras difíciles y de formas religiosas. Oh Señor, por el Cordero inmolado que limpió mis iniquidades. Y Dios dice: sí, yo ya sé eso, ya sé eso. Háblame como hablas siempre. Sé sencillo, pero lleno de fe, y te escucharé. Cornelio lo hizo así y recibió respuesta. Cornelio tenía fe de que algo iba a suceder. Invitó a su familia. No me lo quiero quedar para mí solo, quiero convidar. El discurso de Pedro fue netamente evangelístico. Mostró a Jesús como el ungido, como el rey, como el resucitado, el juez, y que si se cree en Él, se recibe el perdón de los pecados. No fue mucho más que eso. Y mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu vino sobre todos ellos. Aquí es donde se rompe la barrera, hermanos. Acá es donde para Pedro se le cae todo. Se rompe esa barrera que él tenía contra los gentiles, porque él ve que Dios también es para ellos. Y todo prejuicio, todo lo que él tenía contra ellos, ahora cae, se rompe. Y a partir de acá, la iglesia comienza un nuevo tiempo, una nueva era. A partir de acá, la iglesia comienza a evangelizar a los gentiles y comienza a tener una revolución en todos lados. Y se levanta a partir de esto después un hombre llamado Pablo, que Dios lo preparó aún desde su nacimiento para que llegara a ser el apóstol a los gentiles. Pero acá comienza. ¿Cuándo comenzó en vos? ¿Comenzó ya? Dios pudo derribar la barrera de tus prejuicios. Pudo derribar la barrera de tus miedos, de tu vergüenza. Pudo derribar la barrera de tus no. Que hoy sea el día que comience. Que hoy sea ese día. La predicación del Evangelio fue confiada a los hombres, a la iglesia. Uno podría decir: ¿por qué no se la confió a los ángeles? Lo hubiesen hecho más rápido y capaz que mejor. No, se la confió a los hombres. ¿Y saben por qué? Porque solamente los hombres entienden lo que es el amor de Dios salvándolos del infierno. Los ángeles no entienden eso. Solamente los hombres entienden el plan de redención, porque estábamos perdidos. Perdidos. Y cuando hemos recibido la salvación, solamente nosotros entendemos lo que es eso. Por eso que adoramos. Y saben que nuestra adoración nunca va a ser como la de los ángeles. La de los ángeles está cargada de perfección, si se puede decir. Pero la adoración de los ángeles no tiene un ingrediente que sí tiene nuestra adoración, que es la gratitud de haber entendido y haber recibido la salvación. Los ángeles dicen: santo, 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 a 400.000 voces, llenos de perfección. Nosotros
ni a una voz entonamos a veces, pero no se compara, porque en nuestro corazón hay un constante gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Eso hace la adoración distinta, nuestra adoración distinta. Solamente los hombres entendemos el Evangelio. Y porque lo entendemos y lo hemos vivido, podemos comunicarlo y compartirlo. Pasen los músicos, por favor. Hermanos, transformémonos en hombres y mujeres de fe, buscadores como Cornelio de este Señor, de este Dios, de una manera sencilla, de una manera con fe, con expectativas, porque Cornelio recibió una respuesta que lo llenó de expectativa. No sé qué va a pasar en mi casa, y como va a pasar algo acá, voy a invitar a todos. Pero no tenía idea de qué iba a pasar. Y a eso se le llama expectativa. Algo va a pasar. No sé qué, pero algo va a pasar. Y quiero que mi familia lo reciba, mis amigos lo reciban, mi gente lo reciba. Esperemos confiados, mis hermanos, lo que viene del cielo. Orá, espera en Él. Oremos como iglesia, esperemos en Él. Por eso, mis hermanos, los invitamos siempre a estar en oración. Todos los días a las 7 de la mañana. Los miércoles en la casa de oración. Son momentos en que como iglesia podemos unir nuestra voz en adoración e intercesión. Y allí clamamos y abrimos cielos. Y nuestras oraciones van a subir y van a quedar registradas. Y un día el Padre dirá, a ver, miren, Nueva Vida oró esto. Sí, ahora ya es tiempo. Va para allá. Y se abren puertas y recibimos lo que el Padre quería. Oremos, mis hermanos, en todo tiempo. No pares de orar en tu casa. Todos los días levanta una oración. Todos los días. Y si es posible, todos los días anda a su presencia. No solamente en esa oración de comer, de cuando vamos a comer, o esa oración a la mañana que te levantás, gracias Señor, bendecí este día, amén. Está bueno, pero Dios quiere más. Dios quiere que estemos más tiempo con Él. Busquémosle, oremos y estemos expectantes porque el Señor hará. Póngase de pie. Señor, te damos muchas gracias, papá. Gracias porque tenemos este tiempo de tu palabra. Gracias porque estamos en ti. Y Señor, en esta hora queremos clamar a ti, papá, para decirte que queremos tener esa obediencia de Pedro, que nos marques el camino, que nos hables. Espíritu Santo, hablanos, danos directivas claras como se la diste a Pedro. Que podamos, Señor, tener una conexión contigo constante y entender tus visiones, tus sueños, todo lo que hables. Papá, que podamos ser obedientes a esas directivas, porque sabemos que nos vas a llevar a lugares para que escuchen
tu evangelio, tu palabra. Y realmente queremos escuchar, como Cornelio le dijo a Pedro, has hecho bien en venir. Porque hay gente allá afuera, Señor, que te está buscando. Hay gente que con un corazón sencillo y sincero te están buscando. Y nosotros tenemos que ir a ellos. Señor, en el nombre de Jesús, mostranos a esas personas. Espíritu Santo, guíanos a esas personas que te están buscando. Hay muchos que te necesitan y que claman a ti, a su manera y en sus posibilidades. Claman a ti, pero no te conocen todavía. Que podamos, Señor, nosotros escuchar la voz de tu Espíritu e ir a esas personas y hablarles de ti y ver el milagro de la salvación, ver el milagro sobre sus vidas. Papá, guíanos. Danos también, Señor, el corazón de Cornelio, sencillo, expectante, con fe, que oró y buscó y recibió respuesta. Y supo en esa expectativa que algo iba a pasar en su propia casa. E invitó su familia, sus amigos, porque no quería quedárselo solo para él. Y cuántos fueron bendecidos por esa generosidad. Todos los que estaban allí, Señor, recibieron al Espíritu, recibieron salvación, porque Cornelio fue generoso y no se lo quedó para él solamente. Señor, danos ese corazón, que podamos vivir así. Te adoramos, Padre. Siga hablando con el Señor. Algo el Señor te habló específicamente en esta noche y quiere tener una conversación con vos acerca de eso. En algo el Señor esta noche te ha hablado y Él quiere tener esa conversación con vos acerca de eso. Tómate un momento para orar, para preguntarle, para pedirle guía. Tómate un tiempo para orar.